Hace algunos meses lo decía en el grupo pequeño. Conociendo nuestra mente olvidadiza, Dios desde un principio ha buscado la manera, de una u otra forma ha buscado que nosotros recordemos. Que nosotros le recordemos a Él y que nosotros recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, el reunirnos cada domingo, el leer o cantar la palabra o celebrar la mesa del Señor es un ejemplo de esto. Asimismo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en medio de las falsas enseñanzas y doctrinas engañosas, no perdió la oportunidad de recordarle a los colosenses una y otra vez quién es Cristo, su superioridad y su suficiencia. La semana pasada el pastor Martín nos expuso los versículos del capítulo 1, 15 al 20 de la carta a los colosenses. Allí vimos que ante tantas falsas enseñanzas que acechaban a los colosenses, entre ellas la de los gnósticos, era necesario que Pablo les recordara quién era su Salvador. Pablo les presentó a Cristo como el Señor de la creación. Les presentó a Cristo como el Señor y cabeza de la iglesia. Cristo el primero, por importancia. Cristo el sin igual, el supremo, en quien fueron creadas todas las cosas, en quien habita toda plenitud. Es por medio de quien fuimos nosotros reconciliados con Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice su palabra. Cristo es supremo, es nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes fuimos o quiénes éramos nosotros antes de Cristo? ¿Quiénes somos y seremos en Él? El apóstol Pablo previamente les habló a los colosenses de la identidad de Cristo, como vimos la semana pasada. Y en estos versículos siguientes, los cuales estudiaremos esta mañana, Pablo les recordará quiénes eran ellos, quiénes son ellos y quiénes serán ellos en Cristo. Vamos a leer la palabra. Les invito a que juntos abramos nuestras Biblias en Colosenses, la carta que estamos estudiando, capítulo 1, los versículos del 21 al 23. Colosenses 1, del 21 al 23. Lo leeré en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias Dios por este tiempo, gracias Dios por este día, gracias Dios por la lectura de la palabra. Tenemos la oportunidad de abrirla, de escucharla, de leerla y de entenderla. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este privilegio que me das de exponerla. Úsame para tu gloria, Señor, y usa a cada uno de nuestros hermanos como oidores que prestan atención y que ponen en práctica lo que tú les quieres enseñar. Tú que eres quien dirige, eres tú quien tiene el control, eres tú quien se lleva la gloria y la honra, solo tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Conforme a los versículos que acabamos de leer, haremos un recorrido para saber de nosotros mismos, de nuestra identidad, conocer nuestra posición ante Cristo, a través de 3 puntos. Pasado, nuestra condición en Cristo o sin Cristo. Presente, nuestra posición en Cristo. Y futuro, nuestra esperanza en Cristo. Por ello he titulado este mensaje: Cristo, mi pasado, mi presente y mi futuro. En los versículos anteriores, Pablo le está mostrando la identidad de Cristo Supremo, como les decía al principio. Cristo, imagen de Dios,
y su papel en la reconciliación entre Dios y el hombre. Leamos de nuevo esos pasajes que estudiamos el domingo pasado. Los versículos 19 al 20 dicen: porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Y es en este contexto donde Pablo está hablando de la reconciliación a través de Cristo, que empieza a hablar de la condición del hombre. Y allí acá comenzamos el mensaje de esta mañana. ¿Cómo era nuestra condición antes de Cristo? ¿Cómo era nuestro pasado? Colosenses 1:21 dice: y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Es la descripción que Pablo les da a los colosenses. A pesar de que Cristo nos reconcilió, a pesar de que Cristo es quien toma la iniciativa, mientras tanto, sin embargo, en ese momento, ustedes estaban perdidos, ustedes estaban alejados, ustedes eran extraños, ustedes eran enemigos, dice otra versión. En el Edén, luego de pecar, Adán y Eva no solo se alejaron de Dios, sino que también culparon a Dios de su mal obrar. Al decir Adán que la culpa era de la mujer, implícitamente estaba diciendo que la culpa era de Dios como su creador. Y precisamente esta ha sido la actitud constante de la humanidad hasta el día de hoy. No solo viven alejados de Dios y de todo lo que tenga que ver con Él, sino que en la humanidad hay hostilidad, enemistad, hay un odio, un rechazo hacia Dios y todo lo que tenga que ver con Él, sobre todo hacia su santidad. El término griego que se traduce como alejados significa cortados, separados. Antes de ser reconciliados, los seres humanos están separados por completo de Dios. Y sí, esta era nuestra condición antes de Cristo. Este era nuestro pasado. Efesios 2, del 12 al 13 dice: recuerden que en ese tiempo, en el pasado, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. La palabra que se traduce como enemigos o de ánimo hostil también puede traducirse como aborrecedores. Irónicamente, estos también éramos nosotros, no conformes con nuestra separación, con estar alejados. También éramos aborrecedores de Dios, éramos sus enemigos, mientras nos deleitábamos en nuestras malas obras. No era posible la mínima intención de que tú y yo buscásemos al Señor. No era posible. Y no éramos neutrales a Él. Éramos aborrecedores de Él. Éramos sus enemigos. Siempre me ha gustado la historia. Me llama mucho la atención ver cómo, por ejemplo, era una edificación o un lugar antes y cómo se ve ahora. Por ejemplo, cómo era antes este lugar en el que estamos reunidos y cómo lo podemos ver ahora. Cómo Dios puede levantar, tomando esto, las personas de una ruina y hacerla, convertirla a lo que muchas veces nosotros vemos en hermanos. Muchas veces pensamos que es imposible, pero Dios lo ha hecho posible. En medio de todas estas ruinas, de todas estas obras que uno puede conocer, me llama la atención que en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, no fue posible reconstruir, no fue posible restaurar muchas de las edificaciones debido a lo afectadas que estaban por esta guerra. Muchas de las edificaciones, por ejemplo en Berlín, no fueron restauradas, sino que fueron destruidas y fueron construidas nuevamente, fueron reedificadas.
Estas ruinas no fueron restauradas, sino que fueron demolidas para luego levantarlas de nuevo. Lo mismo que Dios hizo con nuestra vida. No era posible. No era posible que nosotros solamente necesitásemos una curación o una remodelación sencilla. Era necesario que fuésemos acabados, que fuésemos aniquilados, que se nos declarara la muerte y que naciésemos de nuevo. Esto hizo Dios con nosotros. Esto hizo Dios con esas ruinas de enemistad, de lejanía, de pecado, con el hombre que viene a Cristo. A veces es necesario hacer una retrospectiva, mirar para atrás y recordar estas ruinas. Recordar nuestras ruinas. Recordar de dónde nos sacó el Señor. Y no olvidar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Antes o fuera de Cristo no hay inocentes. Solo hay extraños, separados y aborrecedores. Por eso no es de extrañar ver una sociedad que busca, entre comillas, hacer las paces con todo. Busca la amistad con todo, promoviendo la paz, bienestar, la tolerancia, la inclusión. Pero cuando se habla de Dios o específicamente de Cristo, solo hay hostilidad. Hay un doble discurso o una doble moral. La humanidad en su naturaleza de pecado no solo está alejada, sino también enemistada con Dios. Y Pablo quiere que los colosenses recuerden esta gran verdad. Jonathan Edwards dijo: los pecadores no regenerados son enemigos activos de Dios. No solo están separados de Él, sino que su voluntad, sus deseos y sus afectos están en rebelión contra su santidad. Así, tú y yo vivíamos en nuestro pasado, antes de nacer de nuevo en Cristo, en nuestras ruinas, pero su gran gracia y misericordia, nuestros ojos y corazón fueron abiertos a su palabra y experimentamos dolor, temor y a la vez asombro al maravillarnos de su inmerecido amor. Tal como cantábamos previamente, su gracia es mayor. A pesar de ser nosotros viles pecadores, su gracia es mayor. Pablo continúa en Efesios 2, 14 al 20. Porque Él mismo es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un solo hombre, o un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Esa enemistad que había entre el hombre y Dios. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Dice el 19 y el 20. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cristo nos amó primero. Él nos amó primero, aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él dio su vida. Él es el mediador. Aun cuando éramos sus enemigos, Él nos amó y nos dio vida. Nosotros le odiábamos mientras hacíamos el mal, pero Él nos amó. Nosotros le rechazábamos, pero Él nos atrajo. Esta era nuestra condición antes de Cristo. Nuestro pecado nos incapacitó para obrar conforme a la ley de Dios. Es imposible para el hombre hallar salvación. Es imposible para el hombre natural agradar al Señor. Por sí mismos, es imposible para el pecador acercarse a Dios y mucho menos hallar paz y salvación. Es imposible. Romanos 8:7 dice:
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Saber esto es grandioso, porque nos lleva a comprender que no se trata de nosotros, que no se trató de nosotros, sino de Cristo. Esto nos lleva a comprender lo que cantábamos previamente. Esto nos lleva a comprender esa gran verdad de que hay libertad en Cristo. Esto nos lleva a comprender cuál es y quién es el Dios que adoramos. Nos lleva a comprender que su gracia es mayor. Nuestros pobres corazones y mentes necesitados de gracia solo producían maldad. No había nada bueno en nosotros. Esta maldad que provocó la ira de Dios. Por eso no podíamos ser simplemente reedificados, restaurados o curados. Necesitábamos ser transformados. Necesitábamos estar o nacer de nuevo porque estábamos muertos, estábamos desahuciados. Necesitábamos una vida nueva. Sin Cristo nuestro pasado era maldad. Sin Cristo nuestro pasado era lejanía. Sin Cristo nuestro pasado era enemistad con Dios. Pero gracias a Él, gracias a Cristo, nuestra transgresión fue borrada. Nos reconcilió con el Padre y hoy disfrutamos de plena e incomprensible paz. La paz suprema y suficiente de Cristo. Esa que nos lleva a cantar a todo pulmón, con gran devoción. Ese era el panorama. Y es el panorama de todo aquel que no está en Cristo. Hay un mal diagnóstico, un diagnóstico que solo lleva a la muerte. El obrar fuera de Cristo no produce más que muerte. Y esos éramos tú y yo, alejados y enemistados del Señor. Pero su gracia es mayor. Vamos a hablar ahora de nuestro presente. Hablamos de nuestro pasado sin Cristo, pero ahora vamos a hablar de nuestro presente. ¿Cuál es nuestra condición en Cristo? Algo tremendo que hay en los escritos de Pablo son entre tantas cosas, son los conectores que él usa al escribir. Esos pero, sin embargo, por tanto, más, ahora, los cuales usa para contrastar dos grandes verdades y opuestas, principalmente sin Cristo y en Cristo. En el versículo 21, el que ya leímos, Pablo narra brevemente cuál era nuestra condición sin Cristo. Pero no tarda en revelarnos que, sin embargo, ahora en Cristo hemos sido reconciliados. Hay una buena noticia. Sigue en el versículo 22 Pablo. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. A pesar de nuestra condición de separación y de enemistad, fue Él quien nos reconcilió. Fue Cristo. Cristo, bueno y justo, era el único que podía aplacar la ira de Dios, ser nuestra propiciación, y lo hizo posible haciéndose hombre, siendo probado en todo y muriendo en la cruz como el Cordero perfecto, mediante su muerte, dice Pablo. Rompió el velo que nos separaba de Dios, lavó nuestra culpa por el pecado, nos acercó al Padre reconciliándonos con Él, nos dio paz, nos hizo coherederos y nos entregó cada una de sus promesas. No fuimos nosotros, fue Él. Él lo hizo. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, aun cuando éramos enemigos, aun cuando vimos todo ese panorama de nuestro pasado, y aun cuando cada uno de nosotros puede pensar, puede recordar de dónde el Señor lo sacó,
Aún, a pesar, sin embargo, a través de su muerte, Cristo nos reconcilió con el Padre. Ahora Pablo va a revelar otra verdad. Y es que Cristo no solamente nos reconcilió para darnos paz, sino que también lo hizo con otro propósito. Dice Pablo que a fin que muere mediante su muerte, dice, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hay otro propósito en el sacrificio de Jesús, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otras palabras, a través de su obra redentora, no solo cambió nuestra condición de enemistad, sino que ahora vemos que nos dio una nueva posición, una nueva naturaleza, una nueva identidad. John Stott dijo, la cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que también transforma nuestra condición. Dios no nos justifica para dejarnos como estábamos, sino para hacernos santos como Él es santo. Esos vasos de deshonra que ahora son convertidos en vasos de honra, son vasos no restaurados, sino transformados. Somos tú y yo. En Cristo no solo fuimos reconciliados, no solo fuimos perdonados, sino que fuimos también justificados y santificados. Si eres creyente en Cristo, eres justo y santo. ¿Qué quiere decir esto? Ser santo se refiere a la nueva posición que ocupa todo creyente en su relación con Dios. ¿Cuál es esa posición? Separados del pecado y apartados para Dios mediante la imputación de justicia divina. Y en esto consiste la justificación. Romanos 3, 24 al 26 contempla: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por fe, tú y yo hemos sido justificados y santificados en Cristo. Aunque sigamos en estos cuerpos de corrupción, nuestra posición presente en Cristo, mientras esperamos cuerpos glorificados, es que somos tan santos como Él, no por méritos propios, no porque lo merecemos, sino por su gracia. Su justicia nos ha sido transferida. En 2 Corintios 5, 21, Pablo dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Solo a través de Cristo, los cristianos también quedan sin mancha, sin culpa. Y además Pablo agrega irreprensibles, porque nadie puede traer una acusación válida contra ellos. ¿Quién acusará? Dice Pablo en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando estemos en la presencia del Señor, por la obra de Cristo, vamos a poder levantar nuestras cabezas, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hicimos en el pasado, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por la obra de Cristo, nadie nos podrá señalar, nadie nos podrá acusar. Y ese es nuestro presente en Él. Pablo dice en Efesios 5, 25 al 27, maridos,
Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es nuestro presente. Muchas veces no nos cuesta identificarnos como pecadores. De hecho, muchos hacen alarde de esto. Pero ¿cuánto nos cuesta comprender que, si bien es cierto, somos pecadores, en Cristo tenemos una nueva posición, en santidad, sin mancha, irreprensible, inmaculada? Pablo dice en 2 Corintios que ante el esposo, que es Cristo, nosotros, la iglesia, su novia, seremos presentados como una virgen pura. Ese es nuestro presente. Todo esto es por gracia, resultado inmerecido de la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora bien, hermano, continúa Pablo en el versículo 23. Luego de hablar de este presente, de este llamado que Cristo hizo al morir, nos salva, nos santifica, no nos deja allí. Hay un futuro para el creyente. Hay una esperanza en Cristo. Pablo sigue en Colosenses. Allí mismo en el versículo 1, en el capítulo 1, ahora el versículo 23, dice, esto Él hará, todo lo anterior, todo lo que acabamos de leer, Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que acabamos de leer es una advertencia, es una condición. Esto Él hará si hay una condición, que en nuestra naturaleza de pecado puede resultar desalentadora. Todo iba bien, pero si nos pone esta condición, parecerá que nadie pudiese alcanzar todos los beneficios de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque ciertamente, por mucho que nos esforcemos, tú y yo, por mucho que trabajemos en ello, nunca lograremos humanamente el estándar de Cristo. Luchamos con el desánimo, con pecados, inconstancias. Pero esto es realmente lo que Pablo quiere enseñar. Existe una evidencia presente y futura para quienes han creído, para quienes han abrazado la verdad del Evangelio. Y esta es la perseverancia. El cristiano persevera. Aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido santificado, justificado, persevera, se mantiene, es constante, permanece. Pablo dijo en Romanos 5, 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Esperanza que no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. También dice Pablo en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. A través de su sacrificio, a través de la obra redentora, Cristo también le ha dado una esperanza futura al creyente. Por encima de cualquier situación, por encima de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia, el creyente persevera, no por su fuerza, no por su naturaleza, sino por la esperanza en la gloria venidera. No por su cuerpo de muerte, sino por la esperanza de ese cuerpo de gloria que un día tendrá. El cristiano permanece. En Cristo tenemos una esperanza
futura que es evidente en el presente. Y esto también caracteriza al cristiano. No se trata de declaración, no se trata de positivismo. Se trata de una fe y una esperanza cimentada en el evangelio que ha escuchado. Cuán glorioso es nuestro Señor, que además de reconciliarnos, que además de rescatarnos, se compromete a cuidarnos. Cuán glorioso es nuestro Señor, que nos ayuda a permanecer, preservándonos y ayudándonos a perseverar en esta carrera. Y así, solo de esta manera, solo con Cristo, solo de su mano, dándonos seguridad, podremos llegar al final. Esa es nuestra esperanza. Por eso el Evangelio no es el punto de partida, es una verdad que constantemente debemos recordar y vivir en ella. Por eso Pablo insiste en recordarle una y otra vez en esta oportunidad a los colosenses quién es Cristo y quiénes son ustedes en Él. La transformación que Cristo hizo posible y que a través del Espíritu Santo se evidencia en la vida del creyente no es pasajera. La transformación que el Espíritu Santo provoca no es pasajera, es permanente. La obra de Cristo en el creyente es permanente. Primera de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es por esto que podemos saber que quien pertenece a Cristo persevera. Quien pertenece a Cristo persevera en su camino. Y esta es la seguridad gloriosa y evidencia de nuestra salvación y vida eterna. El que es de Cristo permanece. Juan citó al Señor en su evangelio diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, evidencia de los hijos de Dios. Ante cualquier eventual ola de falsas enseñanzas, filosofía y doctrinas de hombre, los creyentes permanecen firmes, guiados por el Espíritu Santo, firmes, sin moverse, como dice Pablo, en la esperanza del Evangelio que han oído. Spurgeon dijo, la esperanza cristiana no es una fantasía, sino una certeza fundada en la promesa de Dios. No es vanidad, no es algo pasajero, es estar firmes en la roca que es Cristo y en cada una de sus promesas. Los verdaderos creyentes se mantienen firmes, no porque la confianza está puesta en ellos. Temprano lo veíamos en la clase de la amistad. Cuán peligroso es confiar en nuestro corazón, pero cuán beneficioso es para nosotros depositar nuestra confianza en el único, en nuestro Dios, en la roca, en Cristo. El creyente pone su esperanza y cimenta allí en la roca, se funda en la roca. Como les dijo Pablo, su esperanza está en el Evangelio que han oído. Estos son los creyentes. Hermanos, aquellos que han sido reconciliados van a perseverar en la fe y en la obediencia, no solo porque han sido declarados justos, sino también porque han sido transformados en nuevas criaturas que esperan su glorificación. Mientras tanto, viven con una disposición renovada. El cristiano no es que ya entendió esto y ahora se cruza de brazos porque ya estamos seguros. No, esta seguridad nos lleva a vivir con una disposición constante de amar a Dios. Nos lleva a vivir con una disposición constante de aborrecer el pecado y de anhelar obedecerle. Es un obrar en paciencia, pero a la vez activo. Nos mantiene activos.
A diferencia de las falsas enseñanzas a las que los colosenses estaban siendo expuestos, esta esperanza solamente se halla en Cristo. Los creyentes de Cristo, hermanos, no desertan, no se echan para atrás, no tiran la toalla. No, los creyentes permanecen firmes en la roca, como Cristo también lo enseñó en el Evangelio de Mateo, en el fundamento. Y esa es nuestra esperanza. Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:3, dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo no solo perdonó nuestro pasado, Él sostiene nuestro presente y garantiza nuestra eternidad al hacernos renacer para una esperanza viva. Como cantamos, Él siendo omnisciente, decidió olvidar nuestro pecado. Para concluir, tú y yo estábamos alejados. En algún momento de nuestro pasado estábamos alejados. Pero ahora el Señor nos ha llamado a su mesa. Ahora somos familia. Éramos hostiles. Éramos enemigos. Pero ahora somos presentados como santos. Tú y yo estábamos perdidos. Aunque ahora todo se ha tornado distinto y hay una esperanza viva, como dice Pedro. Colosenses 1, del 21 al 23, nos recuerda que nuestro pasado sin Cristo no es más que vanidad. No solo alejados, sino también enemistados con Dios. Colosenses del 1, versículos del 21 al 23 nos recuerda que nuestro presente es santo. Porque a través de Cristo, Dios nos ha reconciliado consigo y nos ha apartado para sí, haciéndonos no por méritos propios, sino por los de Cristo, santos, sin mancha, irreprensibles. Colosenses 1, 21 al 23 nos recuerda que nuestro futuro es seguro, mediante una esperanza viva fundada en Él, que por su gracia nos sostiene y nos lleva a perseverar, a permanecer firmes hasta el final. El pastor Martín finalizaba la semana pasada el mensaje con este pasaje y quiero retomarlo. 1 de Pedro 1, del 16 al 23. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes de Dios o en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Como decía el pastor en referencia a este pasaje, a todo aquel que Dios salva, santifica. A todo aquel que Dios salva, santifica y da una esperanza.
Hermano, es sumamente importante conocer estas verdades. No solo acerca de Cristo, sino también de nosotros mismos en relación a Él. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes seremos? Porque este es el Evangelio mismo. Y solo al conocer, al recordar y vivir el Evangelio, podremos producir fruto y permanecer firmes. Como dice Pablo previamente en Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si has sido reconciliado, persevera, permanece con gozo y fidelidad. Amigo, a través de estas palabras, Cristo te recuerda que sin Él nada puedes hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. Solo Él, solo Cristo es supremo y suficiente. Como dijo Pablo también a los colosenses, el Evangelio ha sido proclamado, la palabra ha sido dada. Cíñete de ella, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y experimenta la paz que solo podemos recibir a través de Jesucristo. Y esto por gracia. No merecíamos más que la muerte. Podemos estar horas y horas hablando de cómo era nuestro pasado, pero más tiempo aún podemos estar hablando de lo grandioso, de lo bondadoso, de lo misericordioso que es nuestro Señor. Dios es rico en misericordia y a través de Cristo nos perdonó, pagó nuestras deudas y nos dio una vida nueva y abundante. Vive en santidad y persevera. No olvides tu identidad en Cristo. No olvides quién eras. No olvides quién eres en Él. Y no olvides lo que seremos un día en Cristo. Por la eternidad. Vivamos en santidad. Vive en santidad y persevera. Firme en la roca. Firme en el Señor. Y es que puede que olvidemos gran parte de todo lo que dije en este momento. Salimos de acá y puede ser que olvidemos todo, pero que haya algo que nunca olvidemos. Como dijo John Newton, a quien mencionaba al principio del mensaje, en sus últimos días de vida, no olvidemos dos grandes verdades. Soy un gran pecador. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. No lo olvidemos. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias, Dios, porque no cambias, porque tus promesas permanecen. Te doy gracias, mi Dios, porque aún cuando éramos tus enemigos, aún cuando vivíamos alejados, aún cuando te aborrecíamos, Señor, aún cuando vivíamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestro mal obrar, aún así tú nos amaste, Señor. Aún así tú nos reconciliaste contigo mismo. Aún así, Señor, tú nos diste vida nueva, transformaste nuestro corazón. Aún así, Señor, tú nos has dado una esperanza inmerecida, Señor. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de ser tú perfecto, moriste en la cruz para darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos, Señor, a comprender y a vivir esta gran verdad, a no olvidar cada una de tus promesas, a no olvidar, Señor, cada una de las palabras que tú has prometido a quienes confían y creen en ti. Te doy gracias, Padre, porque por gracia hoy podemos estar acá, escuchar tu palabra y ser parte de cada una de esas bendiciones. Ayúdanos, Señor, a siempre tener presente quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos en ti. Todo, mi Dios, es por ti y para ti. Recibe la gloria y la honra. En el nombre
poderoso de Jesús. Amén.